tardes a todos, a todas las presentes. Ya los saludo y les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Quiero darles la bienvenida también a esta séptima escuela de la Facultad de Educación en la versión verano de este año 2023 que iniciamos. También desearles que este año sea muy exitoso y provechoso para la educación en general y para ustedes los profesores y nosotros también con nuestros colegas que hacemos esto con mucho cariño para que ustedes puedan seguir capacitándose. Entonces, esta séptima versión de la escuela de verano, en este caso, ya llevamos 4 años realizando esta iniciativa. Y en primer lugar, siempre yo comienzo estos webinars agradeciendo a todos ustedes los que nos brindan su preferencia y su confianza para capacitarse con nosotros. Les doy un poquito de contexto y de historia con respecto a cómo surgió y cómo se ha ido gestando la escuela de la Facultad de Educación. ¿Ya? En principio, con el equipo organizador siempre pensamos en fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre los docentes que se desempeñan en el sistema escolar. Pero también quisimos agregar en algún momento a todos los que son académicos del mundo universitario y también a todos los estudiantes de pedagogía del país. Entonces, nuestra aspiración siempre ha sido contribuir a la formación continua de los profesores y de las profesoras a través de esta oferta de cursos, de capacitaciones, de talleres, que obviamente estén adaptados a los nuevos desafíos de la labor docente. La iniciativa, que es una iniciativa bidireccional, surge del trabajo colaborativo entre las escuelas que componen la Facultad de Educación, los centros de práctica, las instituciones públicas, pero también las instituciones privadas que están vinculadas a educación. Cada una de las versiones ya la hemos ido pensando y organizando en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en el sistema escolar chileno y también de la formación inicial del país. Y estas prioridades las detectamos principalmente a través de las encuestas que aplicamos al final de cada uno de los talleres y por lo tanto de cada una de las versiones de la escuela, en donde a través de las respuestas que ustedes nos brindan, que las respuestas que ustedes nos envían a través de sus encuestas, nos dan a conocer las necesidades que tienen de perfeccionamiento. Es en base, por lo tanto, a esas necesidades que nos exponen, que ustedes nos exponen directamente a través de esta encuesta, que se planifica cada versión de la escuela de la Facultad de Educación. A través de los años hemos ido logrando constituirnos como un espacio de libre acceso, ya que todas estas iniciativas de curso y de capacitaciones son completamente gratuitas, y hemos tratado de ir convocando siempre a especialistas nacionales, internacionales, a que vengan a exponernos diferentes temáticas, ¿ya? Y talleres que... perdón, tengo... ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Adrián? Sí, no hay problema. Perdón, sí, nosotros igual tenía... acá escuchamos perfecto. Súper, es que me surgió el aviso de que se me había caído la conexión, perdónenme. Entonces, para terminar, simplemente mencionarles que a través de los años hemos podido constituirnos como un espacio de libre acceso, les decía, porque todas estas iniciativas son gratuitas, ¿ya? Pero también convocando a diferentes especialistas que van surgiendo a través de que la educación va avanzando. Tanto nacionales como internacionales, son estos especialistas que siempre convocamos para realizar estos talleres y capacitación. Por lo tanto, el taller que hoy día nos convoca tiene por título, Adrián le ha dado el título de WebWest, Metodología Colaborativa de Resolución de Problemas en la Web. Adrián Villegas es profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, también es licenciado en Educación y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
También es magíster de desarrollo curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello. Y el tercer magíster que tiene es en gestión educacional del IEDE. Actualmente, Adrián es el director de la Escuela de Educación de la Facultad de Educación. Ya la Escuela de Educación se constituye como el organismo, el área que convoca todas las asignaturas transversales con que contamos en la facultad y con las cuales se desarrolla cada uno de los programas de pedagogía. Entonces, Adrián, te dejo la palabra, ya le doy la bienvenida a todos los colegas nuevamente que se han podido unir a este taller. Y al final, Adrián les va a dar como los lineamientos, digamos, de organización. En general hacemos las preguntas al final de la exposición, pero si Adriana ha tomado la resolución de hacerlo de manera diferente, se los comunica a él. Te paso la palabra, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, por la presentación, la bienvenida. Muy buenas tardes también, Santiago, Silvana, y a los colegas, y a todos los profesores, estudiantes y egresados que hoy día nos acompañan. Hoy día vamos a hacer un trabajo que va a tener un componente teórico al principio, mostrar un poco en qué consiste la metodología de la WebQuest, y después, para quienes deseen seguirlo, un componente de carácter práctico, mostrando cómo poder desarrollar una WebQuest en línea, ¿ya? Como decía Silvana, las preguntas más gruesas, ¿cierto?, las podemos dejar hacia el final. Dudas puntuales que vayan surgiendo de la parte expositiva o la parte técnica, pueden ir levantando la mano, ¿cierto? Y con eso vamos asignando las palabras. Bien, les voy a compartir la presentación para que podamos empezar a trabajar. En el fondo, como muy bien indicaba Silvana, la temática que en este minuto nos convoca es la metodología de la WebQuest, ¿ya? Vamos a explicar en qué consiste, vamos a mostrar ejemplos. Pero la WebQuest básicamente hoy día se posiciona como una metodología activa con uso de tecnología que nos permite abordar con los estudiantes la resolución de problemas. Con ayuda obviamente de herramientas web, aunque los productos que surjan de esta no tienen por qué ser solamente de carácter informático, ¿ya? Y ahí hay un primer tema que quiero puntualizar. La web cuando preguntan, bueno, pero ¿para qué nivel me sirve esto? ¿Me sirve solamente para media, para educación superior? ¿Lo puedo trabajar desde cuarto básico? En realidad una web obviamente ajustando la complejidad, es una metodología que uno puede trabajar incluso de pre-básica, de educación inicial. Obviamente, desde el punto de vista en línea hay que hacer cierto ajuste. Los estudiantes de educación popularia no tienen todavía desarrollada la lectura, por lo tanto, obviamente se espera la mediación de la educadora, del educador, o perfectamente, como lo permiten hoy día muchos editores web, que las instrucciones, en vez de estar en formato de texto, pueden estar perfectamente en formato de audio o formato de video. Entonces tenemos una metodología que, si bien puede parecer complejo el tema de resolución de problemas, cuando uno lo adapta al nivel, podemos trabajar con cualquier nivel que queramos, ¿ya? Vamos a partir por esta frase de Mark Presky. Ustedes saben que es una de las personas que se asocia a la creación del concepto de nativos digitales. Y él indica que la motivación es fundamental para que el aprendizaje se genere. Sin motivación es difícil que exista aprendizaje, más bien el estudiante tiende a la memorización. Cuando el estudiante se motiva, cuando le hace sentido, cuando le parece significativo lo que uno está trabajando, obviamente no solo hay mayor atención, sino también aumenta las posibilidades que el estudiante trabaje por su cuenta. Entonces, vamos a quedarnos con esta frase como elemento que nos va a dar el vamos, ¿cierto?, a lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una introducción del tema, una breve activación con respecto a lo que es la WebQuest, mostrando obviamente una de ellas. Vamos a explicar lo que es la metodología, de dónde nace, cuáles son sus ventajas, de manera acotada, para que podamos pasar a la actividad que tiene que ver con desarrollar una WebQuest, ¿ya? Y posteriormente, algunos elementos asociados al cierre, más bien revisar algunas inquietudes que puedan tener, tratar de ver en qué contexto las podemos aplicar. Vamos a partir por dos preguntas.
Y para eso voy a dejar un poquito acá de compartir. Si quieren pueden activar el micrófono, si quieren pueden dejarlo, ¿cierto?, en el chat. ¿Han escuchado del concepto de WebQuest? Ahí les dejo esa primera inquietud. No sé si alguien se anima a comentar si ha escuchado y qué es lo que conoce de ella. No sé, ¿alguien por ahí? Ahí aparecen los chats, ¿cierto? Eh, Hola, buenas tardes. Jacqueline, por favor. Mi nombre es Nora. No sé Nora, si Nora. aparece por ahí, sí. Yo por mi parte estoy igual que mis colegas que están hablando ahí por el chat. Nunca lo había escuchado y me molestan los ratos con tanto silencio, así que por eso me atreví a hablar. Pero sí, la Muchas verdad es que gracias. nunca lo había escuchado. Gracias. Muchas gracias, Nora. ¿Y a qué les suena? Fíjense, es una palabra compuesta, ¿cierto? ¿Qué les suena? WebQuest. Ahí, Rosy no apoya ahí, ¿cierto? Investigación hecha usando Internet. Justamente, la WebQuest nace como una búsqueda. Probablemente nosotros en algún momento, ya sea en el plano educativo o no, usamos estrategias como la búsqueda del tesoro o resolver alguna problemática. La WebQuest es justamente eso, poder resolver un problema ayudándose de recursos de Internet, pero con una salvedad. Metodológicamente, la WebQuest invita a los estudiantes a asumir un perfil, a asumir un rol. Por lo tanto, no soy yo quien hace la WebQuest, sino más bien el estudiante personificado en un rol, en una función, en un cargo, en un puesto, en un personaje histórico o en lo que ustedes quieran, quien resuelve el problema desde ese ámbito. Para que nos hagamos una idea, va a cambiar mucho el desarrollo si yo les pregunto, por ejemplo, cómo resolver los problemas de contaminación de una ciudad, a que yo les pregunte cómo resolver los problemas de contaminación de Viña del Mar. Porque si yo lo contextualizo y le coloco nombre a esta ciudad, ¿qué cosa ustedes buscarían, por ejemplo, en Internet para resolver los problemas de contaminación de una ciudad específica? ¿Qué cosas buscarían en Internet? Primeramente, hola, profesor. Primeramente buscaría dónde está ubicado, cuál es la geografía, el clima, para poder contextualizar el tema en sí. Lo mío sería geografía, por ejemplo. Muy bien, Jacqueline. Quizás también los factores que han influido en la contaminación en esa ciudad en específico. Correcto, muy bien. Ahí nos indican también el aspecto económico, la cantidad de habitantes. Correcto, hay una contextualización, ¿ya? Por lo tanto, esa búsqueda no va a ser genérica, va a estar contextualizada a un lugar. Por lo tanto, como muy bien indica Rosy en el chat, se averigua primero la contaminación, los factores que influyen en Viña del Mar. Después, como estudiante, tendré que buscar los atributos, las funciones que tiene el alcalde, la injerencia que tiene el alcalde, ¿ya? Y después juntar eso en una propuesta de solución de problemas. La WebQuest apunta a eso, a un aprendizaje activo y contextualizado, donde el estudiante juega un rol. Perfectamente el rol podría ser como estudiante, disculpa, como alcalde o como autoridad de la ciudad de, te invitamos a resolver el siguiente desafío, el siguiente problema, ¿ya? Entonces, por ahí va la WebQuest, es una metodología contextualizada. Pero bueno, podríamos seguir hablando de la WebQuest, ¿verdad? Pero más bien yo les voy a compartir una WebQuest para que la miremos, una WebQuest hecha por estudiantes de nuestra Facultad de Educación. Les voy a compartir tanto el link como voy a mostrarla acá, para que ya vamos viendo en la práctica, ¿cierto?, que es una WebQuest. Miren, no es necesario que ingresen ahora, se lo voy a mostrar, pero de todas maneras se lo voy a dejar como recurso asociado, ¿cierto? Y esto es una WebQuest realizada por estudiantes de nuestra facultad, destinada a estudiantes de tercero básico. Por eso yo les decía de los niveles son transversales. Tiene que tener una correlación curricular, por cierto. Eso significa que está localizada dentro de un curso y un sector específico, incluso asociado a un objetivo de aprendizaje específico del currículo. Pero no tiene una edad. Yo la puedo enfocar
entendiendo que ajusto la dificultad a cualquier nivel. En este caso, ustedes aprecian una web quest para ciencias naturales, tercero base, unidad, ciencia y el universo. Entonces acá los profesores van aplicando todo lo que conocen. Y en este caso, esta es una estudiante, ¿cierto?, que habla a los estudiantes, les narra un poco este contexto. Y eso lo hizo con una aplicación de celular. Bajó una aplicación de celular, la aplicación de celular le ofrece varios, tal como le ofrece TikTok y otra herramienta, varios filtros, y en este caso elegí un filtro de astronauta. ¿Para qué? Para crear la metáfora al estudiante de que estamos trabajando, ¿cierto?, en algo asociado al espacio, ¿ya? Esta es la profesora simplemente con un filtro, ¿ya? Y acá vienen los elementos clave de la web quest. ¿Cuál es el contexto? Los estudiantes van a viajar al universo. ¿Cuál es el rol? Ser astronauta. ¿Y cuál es el problema? Necesitamos comenzar un viaje en un universo y para eso vamos a descubrir, vamos a explorar los principales componentes del sistema solar. Obviamente, esto es una web quest que no es realista, ¿ya? Aunque opera con premisa de realismo, pero cierto, no busca el realismo, y hay otras web quest que son derechamente situaciones reales. Es parte de la diversidad que ustedes pueden tener cuando enfrentan la web quest. Después de estos elementos que son los claves, porque le dan en el fondo el rol y le dan el problema al estudiante que tiene que resolver, uno accede, por ejemplo, a la tarea. Y la tarea tiene un fin pedagógico. La tarea es solamente indicarle al estudiante lo que tiene que hacer, sin instrucciones, ¿ya? Y en este caso el estudiante tiene que hacer una maqueta, ¿ya? Y ustedes dirán, ojo, pero ¿con qué materiales? ¿En qué tiempo? ¿Con qué elementos? Bueno, todas esas dudas que puede tener el alumno están en el proceso. En el proceso, el profesor indica paso a paso cómo tiene que ir haciendo, ¿cierto?, el producto final. Pero para que él pueda hacer el producto final, al estudiante no le basta con instrucciones, porque tiene que aprender, tiene que alcanzar el objetivo. Por lo tanto, el estudiante es invitado a visitar ciertas páginas con información para atender la problemática, para desarrollar un poco lo que llama Vygotsky, ¿cierto?, esta escala básica de conocimiento que yo necesito para ir avanzando los distintos niveles de complejidad que tiene la acción. Por lo tanto, en el proceso está el conjunto de elementos que el estudiante debe saber y debe saber hacer, ¿ya? Y las instrucciones para que él pueda desarrollar la tarea. Ahora, junto con eso, para que el estudiante también tenga algún parámetro desde el punto de vista evaluativo, él puede chequear lo que está haciendo con la evaluación. Y la evaluación es una matriz, una pauta de cotejo, una rúbrica, en fin, donde el estudiante puede ir revisando, incluso autoevaluándose. Esta es la pauta con la cual el profesor lo va a evaluar. Obviamente, cuando uno ya pasa el cuarto, quinto año del sistema escolar, se espera más bien una rúbrica, pero en niveles más pequeños puede ser perfectamente una matriz de evaluación o como en este caso, una lista de cotejo. Y finalmente, hay que reflexionar sobre lo que hicimos. Por lo tanto, el profesor le genera al estudiante el cierre. ¿Y qué es el cierre? Una instancia de resumen de lo que el estudiante tiene que haber aprendido, pero también de preguntas. ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo se conecta con lo visto previamente? ¿Cómo se va a conectar con otras cosas que conoce? El aparato, el tema de la metacognición, ¿ya? Y eventualmente uno le puede agregar algún instrumento para que quede la evidencia. Fuera que el estudiante le envíe el producto, puede formular, por ejemplo, una encuesta, un test, un cuestionario en Google Forms, para que a mí me quede como profesor la evidencia de trabajo. Eso es básicamente la web quest, colegas, y es eso lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Por favor, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, algo que no se haya entendido? Muy clara la información. Muchas gracias. Siempre genera duda, ¿verdad? Cuando no hay pregunta, uno dice, ¿se entendió todo? ¿No se entendió nada? Sí que agradezco ahí la confirmación. Ahora, la metodología
no es difícil de entender y es muy fácil de hacer en un Word, ¿ya? Pero el problema está en que la idea es que esa metodología yo la puedo compartir con los estudiantes a través de un hipervínculo, que ellos pueden trabajar en el laboratorio de computación o incluso de sus celulares si está esa posibilidad en el aula. Por lo tanto, la idea es poder dejarlo en formato web navegable. Insisto, yo podría hacerla en Word, incluso subirla a Google Drive y dejarlo compartido. Pero obviamente la idea de la metáfora, del diseño, del acceso a videos, links, se da mejor en un espacio web. Por lo tanto, la idea es que, si bien el diseño yo lo puedo hacer en Word, la idea es que el producto final al cual se enfrenta el estudiante, como yo les mostré, esté dispuesto en una página web. Y para eso tenemos muchas herramientas para trabajar. Tenemos desde la más amplia y potente, que es Wix, pasando, ¿cierto?, hasta una más simple, que es Blogger, WordPress, Weebly, WebNote y otras más. Pero en este caso vamos a ver una que es un equilibrio perfecto entre diseño y facilidad de uso para el constructor y para el estudiante, que es Google Site. En Google Site nosotros vamos a trabajar nuestra web digital. Antes de continuar, sí, yo quería profundizar un poquito más en la web quest. ¿Ya? No voy a saltar la activación porque en realidad lo fueron nombrando. Y les voy a contar, voy a tratar de conceptualizar qué es lo que es. La web quest primero es una metodología. Y eso lo aclaro porque de repente uno se confunde y dice es una página web. Claro, está representada en una página web, pero es un método activo, colaborativo y que usa las tecnologías para que los estudiantes resuelvan un problema. ¿Ya? ¿En qué consiste lo que tienen que hacer los estudiantes mayormente? Los estudiantes tienen que buscar información para poder resolver un problema. Pero esa resolución de problema puede ser expresada en un ensayo, en una presentación, en un video, en fin, en algún tipo de producto digital, pero también, como lo vimos en el caso anterior, puede ser un producto físico. Perfectamente yo le puedo pedir que haga desde un huerto, pasando por una maqueta, un afiche, en fin. Que la metodología sea digital no significa que el producto donde el estudiante te va a evidenciar el aprendizaje y la resolución del problema tenga que ser necesariamente digital. Puede ser perfectamente un producto de carácter físico. ¿Ya? Y esta metodología también nos permite potenciar la habilidad de colaboración al estudiante. Aparecen los liderazgos, aparecen también las posibilidades de ayuda que tienen los estudiantes, la comunicación y habilidades digitales y disciplinarias. Porque claro, está trabajando tecnologías, sí, pero también está trabajando lo que es la propia disciplina. O sea, porque obviamente si hacemos una web de matemáticas, de lenguaje, de ciencia, de historia, de inglés, estamos trabajando con conocimientos disciplinarios. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Yo les tengo una pregunta. Dicho esto, claro, aquí nos pregunta, ¿es posible que puedas dejar una lista de estas plataformas? Ningún problema. Yo les voy a compartir la presentación. Obviamente, después se va a compartir el video, les voy a compartir mi contacto y también un sitio web donde van a encontrar varios editores, algo más de la web quest y otra información que puede ser de su interés. Ningún problema. Pero yo tengo una pregunta. Sabiendo ya que la web quest es un problema que yo le propongo al estudiante, pero un problema contextualizado a un rol, muy rápidamente, no sé si alguien se anima a indicar una idea de web quest. Por ejemplo, mira, en inglés yo le voy a dar al estudiante el desafío de ser un guía de un zoológico. Y para eso tiene que hacer tales reseñas de animales. ¿Algún ejemplo que a alguien se le ocurra al respecto? Hacer una galería de arte. Una galería de arte, muy bien. ¿Y qué estaríamos aprendiendo ahí? Por ejemplo, tipos de graffiti del sector donde ellos viven. Hacer un registro fotográfico de los artistas urbanos donde ellos viven.
Súper bien. Mira mira que primero que actual, qué interesante, y cómo tú estás combinando una serie de elementos. Estás combinando interés para el estudiante, motivación, elementos contemporáneos, arte, tecnología. Mira qué completo la propuesta. Que el estudiante tenga que construir esta galería. Hoy día hay varias herramientas que son museos virtuales, donde el estudiante puede crear una interfaz. Obviamente vienen las maquetas listas y él va colocando los elementos que tú le estás indicando. Súper buena idea. ¿Qué más? Quizás asumir que los estudiantes asuman el rol que son los nuevos presentadores del programa de televisión Lugares que Hablan y tienen que presentar algo llamativo, ya sea algo cultural de la ciudad donde vivan o como la geografía, no sé, hay que definirlo muy bien. Súper bien, súper bien. Tomas un elemento que probablemente el estudiante conozca y le da el desafío, ¿sabes qué? Esta vez hazlo tú, ¿ya? Y para eso, obviamente, a nivel disciplinario, tú indicarás los elementos que interesa potenciar: patrimonio cultural, naturaleza, geografía, lugares turísticos, en fin. Pero justamente lo que señala el colega es de lo que estamos hablando con la web. Súper bien, me deja contento, ¿cierto? Que se haya entendido el sentido de dónde parte la web, pues. Voy a ver algo muy somero para finalizar esta parte introductoria y de ahí ya nos vamos directamente a la parte técnica de cómo lo podemos gestionar, ¿cierto? Para que quede en un servicio en línea. Correcto, ahí como señala una colega, la web ustedes la pueden pensar y los ejemplos los pueden incluso inventar: corto, largo, mediano plazo, pueden ser diferentes webs, en fin, ustedes ahí tienen una gama de posibilidades para este tema. Este podríamos decir que es una especie de el flujograma de la web, ¿ya? Como ya recorrimos una web, nosotros partimos de la introducción, donde lo más importante es el contexto, el rol que juega el alumno y el problema. Entonces el estudiante después va a mirar la tarea para saber lo que tiene que hacer, pero el cómo hacerlo está aquí en el proceso. Y el proceso tiene dos elementos que no son sección aparte, sino están implícitas dentro del proceso. Tiene recursos de apoyo para que el estudiante pueda buscar esa información, y también desde el punto de vista vygotsquiano, el concepto de andamiaje, es decir, esa búsqueda por internet que puede ser guiada, semiguiada o totalmente libre, le permite al estudiante ir adquiriendo y construyendo las bases conceptuales que necesita para hacerse cargo del desafío. O sea, por ejemplo, en el caso que recién nos puso el colega, donde iban a ser los presentadores de Lugares que Hablan, yo primero necesito interiorizarme del lugar. Entonces busco información de qué consiste el lugar y después paso a ejecutar el proceso que a lo mejor se puede manifestar, ¿verdad? ¿Por qué no? En un video donde él haga el programa. Vimos después que el estudiante siempre tiene a la vista la evaluación para ir chequeando y autoevaluando hasta cierto punto su producto, y la conclusión que podríamos decir es la síntesis y el elemento metacognitivo, ¿ya? ¿A quién ayuda esto? Resolución de problemas, desarrollo de habilidades, digital y genéricas. Es una metodología activa y nos permite construir el logro. Esta metodología nace en el año 94 de Tom Match y Bernie Dodge, dos profesores de la Universidad de California, que se hicieron una pregunta súper sencilla: ¿cómo puedo ocupar Internet para aprender? Y se le ocurrió la idea de hacer una pregunta, ellos ya la llamaron la Big Question, que el estudiante tenía que contestar usando Internet. Claro, ustedes dirán, sí, pero ¿cuál es la innovación? La innovación es que en el año 98 estaban incipientes los navegadores de Internet. Incipiente, lógicamente, en lugares donde había información. Por lo tanto, sí era un desafío interesante. Obviamente, con la maduración y la penetración de Internet, esto se ha ido convirtiendo en un desafío más amplio. Si yo hago una pregunta solamente, probablemente la respuesta está en Internet, ¿ya? Probablemente la respuesta está incluso en una inteligencia artificial, ¿ya? Por ejemplo, háganme una pregunta que ustedes le harían a sus estudiantes desde el currículo. Cualquier pregunta. Yo soy solo profe de historia, pero me voy a atrever y me voy a apoyar en una inteligencia artificial para mostrarles que hoy día está todo en Internet. No sé quién se anima a hacer una pregunta de la disciplina. Ya no sé por el nombre de un escritor, puede ser. ¿Quién escribió El Quijote? Ya.
¿Quién escribió el Quijote? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a GPT-3, que es hoy día la inteligencia artificial pública más avanzada que existe. ¿Y quién escribió el Quijote? ¿Ya? A ver, voy a actualizar. A veces se satura un poco, pero siempre nos contesta. ¿Ya? ¿Se fijan? Que no hizo una búsqueda en internet. Le preguntaron a inteligencia artificial quién escribió el Quijote. Pero, por ejemplo, me gustaría realiza un resumen del Quijote. Ahí está pensando, obviamente hay cosas que pueden llevar más tiempo que otras, pero ahí la inteligencia artificial va a empezar a realizarme un resumen. Y va a empezar a realizarme lo que yo le pida, en realidad. ¿Ya? Yo les voy a dejar el link de esta herramienta, es muy, muy potente. ¿Ya? Porque, insisto, no es una búsqueda en internet. Es una inteligencia artificial programada, ¿verdad?, para resolver problemas. Aquí también tenemos una pregunta de Vanessa. Vamos a ver aquí. Ella nos pregunta, nos hace una bien disciplinaria. La voy a copiar de acá, del chat. Y dice, ¿cómo se resuelve una ecuación cuadrática? ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Vamos a ver qué me dice. Yo no tengo la capacidad disciplinaria para decir si eso está bien o no, pero en el fondo me está dando una respuesta que obviamente siempre precisa de alguna validación humana, ¿cierto? No sé si alguien de matemática nos quiere decir eso, ¿cierto? Nos quiere validar si eso está bien. Está súper bien, ahí nos confirman que está bien. Y en otro ámbito, nos preguntaban acá, nos decían, mezcla para cocinar pescado frito. Mezcla para cocinar pescado frito. ¿Ya? Bueno, ahí obviamente hay que esperar que termine de procesar. Y yo puedo seguir dialogando. Enséñame, muestra, dame ejercicio, en fin. Pero vamos a hacer esta última pregunta. Ahí va contando los ingredientes y probablemente después va a ir contando, ¿cierto?, cómo se cocina. ¿Por qué le muestro esto? Porque en el fondo la resolución de problemas es una habilidad clave en nuestra sociedad y podemos ayudarnos de Internet, ¿ya? Pero también es importante que el estudiante aprenda a hacer esto. ¿Ya? Por lo ¿Puedo hacer tanto, una pregunta? sí, Ana, por favor. Una consulta, sí. Hola, buenas tardes. Estaba atentamente escuchando y se me produce una contradicción, ¿ya? La pregunta es la siguiente. ¿Es bueno o es malo, o no sé cómo podría definirlo? Por ejemplo, el ejemplo del Quijote, ¿ya? Yo puedo simplemente como estudiante no leer el Quijote. Y hacer la pregunta y solamente con apretar o digitar una tecla, ¿no es cierto? La respuesta la tengo. Entonces yo no sé qué es más valioso, leer yo el libro completo del Quijote, hacer mis propios análisis, hacer mis propias reflexiones, o simplemente meterme a internet, ¿no es cierto? Apretar una tecla y la información me llega. Entonces ahí se me produce una dicotomía, son como
no sé, dos caminos paralelos, cuál elijo, si yo quiero crecer como persona, ¿ya? No sé, ser mejor, tener la capacidad de reflexionar, de yo hacer mis propios análisis, más todavía si soy profesora, ¿no es cierto? Es decir, no sé, se me produce esa dicotomía, ¿qué hago? ¿Qué es mejor? Yo sé que la tecnología es lo que está ahora, ¿no es cierto?, en el pic de todo, pero me queda esa duda. ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Ya? ¿Tenemos que hacer uso de la tecnología? Sí, perfecto, tenemos que hacer uso de la tecnología. ¿Tenemos que ponernos un límite? ¿Ya? O le podemos enseñar a los niños, ¿no es cierto?, a manejar el computador, a manejar esta tecnología, ver todas las posibilidades que la tecnología nos ofrece, ¿no es cierto?, a todo nivel, no solamente en educación, sino que a todo nivel. Y digo, ¿cuál es el esfuerzo de la persona? ¿Cuál es el esfuerzo del alumno? Si todo lo tiene en internet, si todo está hecho. Correcto. ¿Qué trabajo tendría que hacer el alumno mentalmente? ¿Cómo desarrollar la capacidad de análisis, por ejemplo? ¿Cómo desarrollar la creatividad? Si yo sé que el niño aprieta una tecla, ¿no es cierto?, digita una tecla o pone una pregunta y las respuestas están dadas. Correcto. Lo comparto contigo. Es por eso que hoy día muchos de los temas asociados a estándares de informática educativa tienen un componente ético, ¿ya? Pero también es cierto que nosotros como profesores tenemos buena parte de esa respuesta. Tal como dicen los colegas en el chat, y concuerdo totalmente, en Internet está toda la información, ¿ya? Está toda, ¿ya? Y cada vez hay más, no solamente porque se produce nueva información, sino porque se recopila información del pasado, archivos históricos, videotecas, documentos, fuentes, en fin. Cada vez va a haber más. El tema es que es información. Y la información por sí sola no produce conocimiento. El conocimiento se produce, ¿cierto?, cuando yo soy capaz de interactuar, procesar, hacer algo con esa información y finalmente poder resolver una problemática con la información. Y cuando ya el aprendizaje es 100% claro, es cuando más encima yo soy capaz de extrapolar esa habilidad a otro contexto, ¿ya? Entonces, en el fondo, no sé si es una respuesta correcta, pero por lo menos lo que yo planteo, las herramientas están y las herramientas son neutras. Uno puede hacer un buen uso o un mal uso. El problema que tú planteas, Ana, viene de los tiempos para los que somos un poco pasaditos en años, de los tiempos de Rincón del Vago y otras, ¿ya? Cuando ahí estaban todos los resúmenes, las respuestas, ¿cierto? En carta, después llegó Wikipedia y después las páginas. Y ahora la inteligencia artificial, ¿ya? Por lo tanto, el desafío yo creo que nosotros tenemos como profesores es justamente plantear al estudiante situaciones problemáticas que ellos tengan que resolver con la información, ¿ya? Obviamente, si yo apunto a la literalidad de la respuesta, a definiciones concretas, a años, fechas, cifras, eso está en Internet. Colocar y recibir. Pero si yo lo invito a hacer un problema, a resolver un problema, a dialogar la solución con los compañeros, ahí ya están haciendo un ejercicio interesante. Están desarrollando habilidades, están desarrollando aprendizaje. Por lo tanto, yo creo, Ana, que por ahí va un poquito el tema. Las herramientas están ahí, están para apoyarnos, no las vamos a sacar, al contrario, cada vez van a vivir más con nosotros, porque algunas cosas que yo les mostré, ustedes las pueden hacer hoy día en el teléfono. Los asistentes de voz no son tan inteligentes como la inteligencia artificial, pero lo hubieran buscado en Internet las dudas que ustedes pusieron ahí, ¿ya? Entonces, ahí va el tema. Mis colegas, Tengo una consulta. Carolina, por Disculpe. favor. Sí, es que me ingresé ahora en paralelo mientras usted estaba al chat OpenAI y le pregunté qué es lo que era él, ¿ya? Me pareció muy interesante lo que él respondió de sí mismo, ¿ya? Que era un programa, en fin. Mi pregunta es, para poder ingresar uno necesita un correo electrónico, porque es como una cuenta. Sí, tú ¿Ya? creas una ¿Qué cuenta. experiencia tiene usted con respecto al
al manejo del uso de correo en estudiantes de básica, porque es un gran tema, porque muchos sitios que, digamos, en lo práctico, si yo quisiera trabajar con ellos, cada uno debería tener su propio correo, ¿ya? Sí. Y no tener un correo de la profe o uno de curso, porque finalmente los programas se saturan y los niños trabajan y se enredan entre ellos. ¿Cómo manejaría usted, por ejemplo, el tema del correo? ¿Cómo abordaría inicialmente el uso del correo electrónico? A propósito también del comentario de la colega, porque esto tiene que ver con la cultura digital, que es un tema al debe en el sistema educativo, según creo yo. Claro que sí. Eso. Sí, mira, lo que pasa es que la primera pregunta es la necesidad del correo. O sea, por ejemplo, lo que vamos a mostrar ahora de la web en la parte técnica, el estudiante no necesita un correo, ¿ya? Pero sí es cierto que para muchos servicios, por ejemplo, cuando tú le vas a pedir desde una presentación digital hasta, no sé, trabajar con esta inteligencia artificial que les mostré, van a necesitar un correo electrónico, ¿ya? Ahora, uno dirá, los estudiantes tienen correo electrónico, cuarto básico, 10 años, 11 años, y la respuesta en muchos casos es sí, porque están en Facebook, porque están en Instagram, porque están en las redes sociales, porque muchas veces tienen un teléfono que por defecto les pide un correo. Y curiosamente muchos estudiantes tienen correo, lo manejan para registrarse en redes sociales, en juegos, en fin, pero no lo usan como correo, porque tienen el WhatsApp, ¿ya? Entonces ahí hay todo un tema, y uno lo ve hasta la media. Los estudiantes se acostumbran a tener el correo como una llave de acceso, más que como el uso que le damos nosotros en el mundo laboral. Ahora obviamente hay un tema de la alfabetización digital importante, pero yo creo que es bueno enseñarle desde pequeño al estudiante el uso del correo, el uso de la privacidad digital y el uso de la responsabilidad que tiene el trabajar en línea. Si ustedes se fijan, hay muchos casos de bullying cibernético, de ciberbullying, porque el estudiante como que separa el mundo real del mundo digital, son como dos cosas aparte, y en realidad estamos hablando de la misma persona, ¿ya? Ahí los colegas, agradezco la respuesta, ¿cierto? Algunos han trabajado con las cuentas institucionales, con la suite de Google, que me parece lo más adecuado, sobre todo cuando el colegio tiene comprado el servicio si no ocupa la versión gratuita. Y en general los correos institucionales son una buena idea. ¿Por qué? Porque además está asociada la responsabilidad, porque es mi nombre y mi cuenta asociada a mi persona. No es un correo neutro que yo me puedo crear en cualquier minuto. Entonces, idealmente, si el colegio cuenta con correo institucional, lo ideal es que siempre lo ocupase, ¿ya? En caso que no, se pueden crear algunos. Pero claro, hay un tema de fondo también que tiene que ver con la alfabetización digital. Mis colegas, voy a avanzar entonces para poder mostrar la parte técnica de la web quest, ¿ya? Aquí yo les voy a compartir otra web quest para que puedan revisar después. Esta tiene que ver con el voto informado, que justamente le hicieron unos colegas para poder que los estudiantes de su colegio pudieran informarse de las dos listas del centro alumno, ¿ya? Es una web quest bien entretenida porque van viendo el proceso democrático, pero contextualizado a su contexto. Es para quinto básico, ¿ya? Y si ustedes se fijan, allá audio, film, es bien multimedia. Pero yo quería pasar acá, a Google Site. ¿Cómo accedo a Google Site? Muy simple. Para Google Site, lo que yo tengo que hacer es tipear esto en el navegador, ¿ya? Y con mi cuenta Gmail accedo. Y aquí llego, acá. Inmediatamente llego acá, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿cómo creo un sitio web para hacer la web quest? Primera recomendación. Yo les recomiendo que ustedes escriban la web quest en Word, ¿ya? Lo mejor es tener la web quest escrita en Word y después lo que yo voy haciendo es traspasando los párrafos a mi sitio web. Pero ¿cómo trabajo acá? Lo primero que hago es me creo un sitio. Entonces, yo digo, puedo crear un sitio en blanco, ¿cierto? O puedo partir de alguna plantilla. Partamos de una plantilla. En Google Site no son muchos los diseños, son los que se ven ahí básicamente, son pocos, ¿ya? Pero todos son perfectamente editables.
Yo voy a por tipo el diseño de clase, pero podría ser cualquiera. Entonces, simplemente pinché ese diseño. Y aquí ya puedo empezar a escribir. Pero ¿se recuerdan ustedes de las secciones de la web quest? De estas pestañas que debía tener. No, profe Cristian, yo me acordaba del site nomás que donde lo hicimos para comenzar, pero ahora lo estoy mirando y no lo recuerdo, francamente. Ya, súper bien, la recordamos, no hay problema. Ahí están las pestañas que debería tener una web quest. La introducción, donde tiene que ir el rol, el problema, la tarea, el proceso, la evaluación y la conclusión. ¿Ya? Ahí está, ahí, muy bien, también los colegas ahí me fueron soplando por el chat. Entonces lo que voy a hacer es crear esa pestaña. ¿Ya? Por lo tanto, la primera yo ya sé que se llama inicio. ¿Ya? Me voy aquí a páginas. Voy a colocar el puntero aquí. Si ustedes se fijan, me fui a páginas, menú súper simple. Me voy a páginas. Y esta primera página le voy a cambiar el nombre porque quiero que se llame... no, inicio está bien. Inicio está bien. Está bien. Inicio, bienvenido. Luego la segunda página la voy a llamar tarea. La tercera página la vamos a llamar proceso. Y me faltan dos páginas. Las creo. Tarea. Disculpen. Evaluación. Y finalmente el cierre. Entonces, ya tengo la estructura. Ya tengo la maqueta de mi web quest. Si ustedes recuerdan los pasos que acabamos de ver, tengo el inicio, que aquí le puedo colocar el nombre de la web quest, ¿cierto? Tengo la tarea, aquí le voy a poder colocar tarea. Tengo el proceso, y tengo el cierre y la evaluación. ¿Ya? Ya tengo lista la maqueta para poder trabajar. Eso es lo que les decía yo de la gracia de Google Sign. Simplemente uno crea el menú y ya le queda la estructura lista para poder trabajar. Hasta ahí, colegas, por favor, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Creamos solamente la interfaz. Todo claro, muchas gracias. Súper bien. Entonces, ¿cómo partimos? Bueno, aquí yo le puedo dar una bienvenida al estudiante, ¿cierto? Aquí yo pondría, por ejemplo, voy a hacer una suerte de punteo. ¿Ya? Colocar la bienvenida al estudiante. Estimado estudiante, te damos la bienvenida a esta web quest, en la cual haremos tal cosa. Luego podría colocar los datos curriculares. Esta web quest está para tal nivel, para tal disciplina, tal objetivo, en fin. Ya. Pero luego yo quiero colocar el contexto, el rol y el problema. Entonces, ¿cómo yo trabajo acá? ¿Ah? ¿Cómo voy escribiendo acá? Estoy en la página de inicio y aquí simplemente coloco insertar y voy a colocar, puedo elegir maqueta, ¿cierto? Una imagen más un texto, imagen en contexto, solamente imágenes. Puedo colocar texto. Ahí está el bloque de texto y ahí escribo. Por ejemplo, voy a tomar el caso que decía el colega. Hola, te han invitado a realizar el programa XXX en tu ciudad. Para ello, debes generar un video en que muestres el
patrimonio, ¿ya? Obviamente, esto yo lo genero con un poquito más de tiempo, pero en el fondo copié la idea del colega de que le dijeron, mira, tú tienes que hacer un programa de televisión en el cual nos genere un video del patrimonio. ¿Ya? Eso sería el inicio. Luego voy a la tarea, y la tarea, como les decía, es muy simple. La tarea hay que decir, debes crear un video de 5 minutos donde muestres y expliques 2 patrimonios culturales o naturales de tu barrio incluso, o de tu ciudad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tiene que hacer el estudiante es eso. Nada más que eso. Obviamente, todo esto yo lo puedo ir combinando con videos, con imágenes, con audio, ¿cierto? De complemento. Y esta es la parte más extensa, el proceso. Porque acá en el proceso yo le doy, como les contaba, las instrucciones para que él haga eso. Le digo, mira, primero visita estas páginas para saber lo que es patrimonio. Luego visita estos sitios para que veas el patrimonio de tu comuna. Luego selecciona el patrimonio y luego hace el video con estos componentes. Graba 10 minutos, edítale, colócale título, deben salir los 3 miembros del grupo, en fin, le doy todo el detalle para que el video quede como tú lo estás esperando, ¿cierto? Pero obviamente acá ese video tiene que ser la evidencia del aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, uno podría combinarlo con alguna reflexión o con algún elemento similar para que lógicamente eso tenga sentido. ¿Ya? Bueno, me quedo la tarea aquí. En realidad eso es bien fácil de arreglar. Aquí. Ahí la evaluación la arrastré porque la evaluación tiene que quedar ahí. En la evaluación yo puedo colocarle desde indicador evaluativo hasta hacer la pauta, la matriz, pauta de cotejo, rúbrica, lo que yo quiera para evaluar ese video. El producto o el proceso. Yo recomiendo, si la web es corta, evaluar solo el producto. Si la web va a tomar 2 clases, por ejemplo, pueden evaluar el proceso también. Obviamente aquí estamos pensando en productos que son parte de la evaluación auténtica, por lo tanto son productos que muestran el aprendizaje del estudiante. ¿Ya? Pues son construcciones que él hace. Y finalmente el cierre, ya sabemos, ¿verdad? Podemos darle una idea clave, una síntesis. El patrimonio efectivamente es tal cosa, es importante su valoración, su respeto, su promoción, y le preguntamos, de lo investigado, ¿qué patrimonio te gustó más? ¿Cómo podrías ayudar a la comunidad a potenciar ese patrimonio? En fin, ahí uno le puede hacer preguntas también. Pero, de repente sería interesante, ¿cierto?, que el estudiante me diera cuenta también de lo que aprendió del concepto de patrimonio. Y como me queda poco tiempo, yo en realidad no voy a hacer un test de patrimonio, pero sí de repente podría buscar, ¿ya? Podría buscar un test. Y para eso me voy a dirigir a la base de datos para generar ejercicios más grande que existe en español, que es sudokaplay.com, en la cual ustedes se pueden registrar, se los voy a compartir por chat, y pueden crear varios ejercicios gamificados, cruce de palabras, video quiz, crucigrama, sopa de letra, adivinanza, pasapalabra. Pero esta vez, como yo estoy corto de tiempo, yo lo que voy a hacer más bien, voy a buscar alguna evaluación que esté lista, ya. Que esté lista, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer en este minuto, ¿ya? Y si ustedes se fijaron, yo escribí el concepto de patrimonio, y la idea es que yo me ponga a mirar acá, porque aquí son evaluaciones hechas por otros profesores, por lo tanto podrían tener algún error, podrían estar incompletas, entonces tengo que mirarla, ¿ya? Por lo tanto aquí empiezo a ver, por ejemplo, patrimonio chileno, ¿ya? Voy a ver ese test. Esta es una ruleta de palabras, ¿ya? Miren aquí una sopa de letras, ¿ya? Aquí completar. Pero miremos uno.
una sola palabra, obviamente si son alumnos pequeños. Esto es como para comprobar lo aprendido, ¿ya? Y el estudiante ahí tendrá que buscar. A ver si me ayudan a encontrar alguna. Algunos de los conceptos que están acá. Aquí, huemul. ¿No? Huemul. Sí, también. Ahí. Ahí está. ¿Ya? Pero también puedo buscar tal vez algo patrimonial un poquito más complejo. ¿Ya? A ver aquí. Ah, y aquí es como la de memoria. Muy bien. O podría buscar acá un quiz, un test. Por ejemplo, aquí hay un test de patrimonio. Ya. Me gustó ese test. Me lo llevo. ¿Cómo me lo llevo? Fíjense aquí. Uno va aquí a compartir y copia este código HTML. Si lo quiero compartir por el vínculo, lo hago aquí. Pero si quiero el código, por aquí. Vuelvo a mi web quest, el cierre, y yo le voy a insertar con este comando. Voy a pegar aquí el código. Aquí. Voy a pegar el código aquí. Y voy a ver si ese ejercicio se hace. Correcto. El ejercicio me queda dentro de mi web quest. Obviamente reconociendo la autoría y todo el tema. ¿Ya? Y cuando yo digo, ya, ¿sabes qué? Terminé la web quest, la publico, ¿ya? Y le doy un nombre. En este caso, web quest ejemplo. ¿Ya? Esto sí, ejemplo 1. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ahora yo puedo compartir ese link. ¿Ya? Yo puedo invitar también a hacer la web quest a un colega, pero en este caso voy a copiar el enlace, lo voy a pegar aquí, se lo voy a compartir a ustedes. Muy bien, muy bien, Martina, es la misma forma en que se comparten se embeben los cuestionarios. Este comando se llama embeber o insertar. Es dejar dentro, no hipervincularlo, dejarlo dentro. Y cuando el alumno termine mi web quest, va a poder hacer este ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos un producto completo. ¿Ya? Usando tanto nuestra lógica de resolución de problemas en una situación que le sea atractiva e incorporando algunos recursos de Internet. Colegas, por favor, para ya ir cerrando, alguna duda, pregunta, consulta que ustedes tengan. Por mi parte, no, Están profesor. tímidos. Están tímidos, Tengo una sí. duda, profesor, con respecto al proceso. Carolina. Sí, para el proceso final para subirlo en la web, en internet. Y lo otro, tengo claro que es una pincelada porque esto es una práctica, hay que practicarlo, hay que trabajarlo. Si existiera algún tipo de formación o de algún dato por ahí, porque yo creo que muchos de los colegas de acá tenemos habilidades, pero a veces nos entrampamos en pequeñas cositas y no llegamos a puerto. Claro que sí. Sí, por supuesto. Yo les voy a suministrar algunos links de apoyo para que ustedes lo puedan hacer. Pero la clave es lo que tú dices. El poder, en el fondo, entrenar. ¿Ya? Miren acá. Voy a atender el tema que usted preguntaba de cómo capturo el link. Porque todo esto está inconcluso hasta que yo pincho aquí, hasta que pincho publicar. Al pinchar publicar, esto queda disponible en línea. ¿Ya? Y se ve, ¿cierto? Se ve aquí el botón publicar. Sí, es como cuando uno publica algo en YouTube, por ejemplo. En la Correcto. misma. Ah, ok. Ya. Hasta que tú no apretes ahí, no existe. Y después, para capturar el link,
Porque uno dice, bueno, ¿y cómo mando a mi estudiante ahí? Simplemente tú copias el link que está acá. ¿Ya? Ahora, yo les voy a dar les voy a dejar unas páginas que tengo justamente de este tema para que ustedes vean cómo se hace, vean ejemplos, vean posibilidades de programa. Por mientras, yo les voy a dar una mini tarea, ¿cierto? Antes de finalizar, este Mentimeter, para que ustedes me dejen ahí en 1, 2 o 3 conceptos la opinión que tienen de esta metodología. Y yo lo que voy a hacer, por mientras, les voy a colocar unos links de la WebQuest. ¿Ya? Profe, mientras que usted está agregando eso, yo quería comentarle a mis colegas que mi experiencia frente a este tema ha sido bastante satisfactorio. De hecho, el último semestre del año pasado lo apliqué en tercero básico, casi un semestre en lo que es historia, y fue fascinante para los niños, pasito a pasito. Ha sido, y era retroalimentación, todo el rato haciendo retroalimentación con ellos. Fue fascinante, de verdad que igual escuché a mi colega, yo igual era media reacia al cambio de las tecnologías, y lo que entré al tema de la gamificación, profe, ha sido maravillosa la experiencia, y con usted no ha sido menos. He aprendido otras técnicas. Esta página, los comentarios que me dio mis colegas, el colega recién, la que me hizo ir al zoológico y todo eso, lo encontré fascinante, que hasta lo noté. Entonces, todo esto nos ha servido para seguir aprendiendo, todo sirve, y sobre todo lo que es la tecnología. Antes éramos ignorantes en los idiomas, y hoy día no podemos ser ignorantes, que como suena fea la palabra, en la tecnología. O sea, los niños no pueden saber más que los profes, a eso me refiero. Pero ha sido maravilloso, profe. Gracias. Sí, muchas gracias, Jacqueline. Pero también entender que muchas veces nosotros podemos encaminar y utilizar lo que el estudiante sabe. Hay estudiantes, sobre todo desde sexto hacia arriba, que se manejan súper bien en tecnologías que de repente uno no conoce. Por ejemplo, realidad aumentada. Los chicos jugando Pokémon se volvieron expertos en realidad aumentada, que es tecnología que te permite compatibilizar dispositivo físico, dispositivo digital con el ambiente físico, pero en un entorno virtual, cazando Pokémon, por ejemplo. Y ahí perfectamente uno puede sacarle provecho a eso. Yo no sé hacerlo, pero le pido al alumno, y eso puede ser perfectamente una salida de terreno, podemos trabajar geografía, geolocalización, uso GPS. Entonces, de repente, la tarea de nosotros como profesores es ver qué hacen los alumnos y ver cómo nos aprovechamos de eso. Hay todo un mundo, como dices tú, en la gamificación, hay todo un mundo derechamente en el uso de videojuegos, incluso. Voy a ver aquí. Profesor, ¿Sí? en realidad nosotros como colegas, como profesores, tenemos que darnos cuenta que tenemos que adecuarnos a los intereses de nuestros alumnos. Y una de las cosas que más motiva, yo concuerdo con la colega porque también lo hago, hicimos nuestro trabajo colaborativo en relación a la gamificación, y tienen otra mirada los niños, o sea, son más participativos, incluso retienen más la información, porque tenemos que dejar eso, ya que somos profesores que solamente oramos o decimos alguna materia, sino que el aprendizaje está. Yo hago primero básico, yo no hago ninguna actividad que no sea a través del juego, ya sea lúdica, y ha cambiado, pero mucho, mucho, mucho el interés, y llegan contentos los niños, se olvidan de la mochila que tienen en la casa, y eso, incorporar el juego, incorporar la tecnología es un plus para nuestro trabajo, y se hace más fácil. ¿Sí? Y además que tú estás resolviendo de manera muy potente una tensión que se da muy fuerte en el tema. Imagínense ustedes que en educación inicial una base clave de la metodología es el juego. Y resulta que llegan a primero básico y se acabó el juego y no se juega más. Cuando el juego es inherente al niño, desde tiempos de Platón ya expresaba la importancia del juego en la educación. Entonces uno se da cuenta que perfectamente podemos seguir aprendiendo la disciplina, pero le podemos ir agregando estos elementos. Así que muy bien, Alejandra, y agradecido del relato que tú nos comentas. Ahí Mariela también en el chat, la lectura. Claro, hay temas, hay elementos complejos, porque uno dice, por ejemplo, los estudiantes escriben hoy día súper mal, pero se comunican súper bien.
Pero claro, en vez de 4 líneas, te mando unos 3 emoticones y me quedó súper claro lo que me querías decir. Pero claro, atenta contra lo que nosotros conocemos como la norma del lenguaje. Entonces, obviamente, estamos en una encrucijada donde hay que lograr un equilibrio, ¿cierto? Pero para eso también tenemos que atrevernos. Yo les dejo ahí el resumen de lo que ustedes mismos opinaron. Una metodología didáctica, entretenida, motivadora, innovadora, amigable, personalizada, interesante. ¿Ya? Ahí vamos a seguir revisando el comentario. Le agradezco mucho la disposición que tuvieron para el trabajo. Obviamente no me quiero ir sin lo comprometido. Yo les dije que le iba a dejar mis contactos. Entonces les voy a dejar, obviamente, mi correo electrónico o cualquier duda, pregunta, consulta. Les voy a dejar también mi sitio web, donde van a encontrar algún material de apoyo. Y obviamente invitados siempre a el resto del ciclo, todavía nos queda ciclo, e invitados también a visitar el portal de recursos que tiene nuestra facultad, que mes a mes se va poblando de webinars, materiales, libros digitales, y van a estar al servicio de ustedes un bonito proyecto que comanda Silvana y Santiago. Y de mi parte, yo le agradezco la exposición, me aprovecho de pedir, cuenten conmigo en lo que necesitan, y le doy el pase a Silvana. Muchas gracias. Sí, no sé si me escuchan porque tengo la conexión bien interrumpida en estos momentos. No sé, me habían avisado también de que hubo un temblorcito cortito. No sé si será causa de eso. Adrián, solo agradecerte por esta exposición interesante, súper útil. Ya creo que nos quedamos con mucha tarea por delante, todos los que hacemos clase. Colegas, nuevamente agradecerles por la conexión, por preferir la capacitación que brindamos con todo cariño para ustedes desde la Facultad de Educación, y dejarlos invitados a los próximos webinars. Hoy día en la tarde continuamos también, hay algunos, y mañana también. Así que será hasta la próxima y les deseo nuevamente un muy buen año 2023. Que estén muy bien. Hasta luego.